Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la segunda y última entrega de Las 5 semillas de naranja. Sherlock Holmes se sentó en silencio durante algún tiempo, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos fijos en el resplandor rojo del fuego. Después encendió su pipa y, reclinándose en su sillón, observó los anillos de humo mientras se perseguían hasta el techo. «Creo, Watson», comentó al fin, «que de todos los casos que hemos tenido, ninguno es más fantástico que este. Excepto quizás el signo de los 4. Bueno, sí, excepto ese, quizás. Y sin embargo, me parece que este John Openshaw está caminando entre peligros aún mayores que los Sholto. Pero, ¿se ha formado ya alguna idea definida sobre cuáles son esos peligros?, pregunté. No puede haber dudas sobre su naturaleza, respondió. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién es ese KKK y por qué persigue a esta infeliz familia? Sherlock Holmes cerró los ojos y apoyó los codos en los brazos de su sillón, juntando las yemas de los dedos. El razonador ideal, comentó, cuando se le ha mostrado un solo hecho en todas sus dimensiones, deducirá no solo toda la cadena de eventos que lo llevaron a él, sino también todos los resultados que seguirán. Así como Cuvier podía describir correctamente un animal completo al contemplar un solo hueso, el observador que ha entendido completamente un eslabón en una serie de incidentes debería de ser capaz de afirmar con precisión todos los demás, tanto antes como después. Todavía no somos conscientes de los resultados que cabe obtener utilizando exclusivamente la razón. Los problemas que han desconcertado a todos aquellos que han buscado su solución con la ayuda de sus sentidos pueden resolverse con el estudio de la razón. Sin embargo, para llevar el arte a su punto más alto es necesario que el razonador sea capaz de utilizar todos los hechos que han llegado a su conocimiento, y esto en sí mismo implica, como verá fácilmente, la posesión de todo el conocimiento, lo cual, incluso en estos días de educación gratuita y enciclopedias, es un logro algo raro. Sin embargo, no es tan imposible que un hombre posea todo el conocimiento que es probable que le sea útil en su trabajo, y eso es lo que he intentado hacer en mi caso. Si no recuerdo mal, en una ocasión, en los primeros días de nuestra amistad, definió usted mis límites de una manera muy precisa. Sí, respondí riendo. Era un documento singular. Filosofía, astronomía y política estaban marcadas a 0, recuerdo. Botánica variable, geología profunda en lo que respecta a las manchas de barro de cualquier región a 50 millas de Londres, química excéntrica, anatomía no sistemática, literatura sensacionalista y registros de crímenes únicos. Violinista y boxeador, espadachín, abogado y autointoxicador por cocaína y tabaco. Estos creo que eran los puntos principales de mi análisis. Holmes sonrió ante el último punto. Bueno, dijo. Digo ahora, como digo entonces, que un hombre debe mantener su pequeño ático cerebral abastecido con todos los muebles que es probable que use, y el resto puede guardarlos en el trastero de su biblioteca, donde puede conseguirlos si lo necesita. Ahora, para un caso como el que se nos ha presentado esta noche, ciertamente necesitaremos reunir todos nuestros recursos. Por favor, alcánceme el volumen de la letra K de la Enciclopedia Americana que está en el estante a su lado. Gracias. Ahora consideremos la situación y veamos qué se puede deducir de ella. En primer lugar, podemos comenzar con la fuerte presunción de que el coronel Openshaw tenía una razón muy poderosa para abandonar América.
Los hombres de su edad no suelen cambiar sus hábitos y no intercambian voluntariamente el encantador clima de Florida por la solitaria vida de una ciudad provinciana inglesa. Su extremo amor por la soledad en Inglaterra sugiere la idea de que temía a alguien o a algo, por lo que podemos asumir como hipótesis de trabajo que fue el miedo a alguien o a algo lo que le llevó a abandonar América. En cuanto a qué era aquello que temía, solo podemos deducirlo considerando las formidables cartas que recibieron él y sus sucesores. ¿Reparó usted en los matasellos de esas cartas? El primero era de Pondicherry, el segundo de Dundee y el tercero de Londres. Del este de Londres. ¿Qué deduce de eso? Son todos puertos marítimos. El escritor de las cartas estaba a bordo de un barco. ¡Excelente! Ya tenemos una pista. No cabe duda de que es muy probable, que el autor fuera a bordo de un barco. Y ahora consideremos otro punto. En el caso de Pondicherry pasaron 7 semanas entre la amenaza y su cumplimiento. En Dundee solo unos 3 o 4 días. ¿Eso le sugiere algo? Una mayor distancia para viajar. Pero la carta también tenía que recorrer una mayor distancia. Entonces no veo la relación. Hay al menos una presunción de que el barco en el que está el hombre o los hombres que escribieron las cartas es un velero. Parece que siempre envían su singular advertencia o señal antes de comenzar su misión. Ya ve usted con cuánta rapidez siguió el crimen a la amenaza cuando ésta procedió de Dundee. Si hubieran venido desde Pondicherry en un vapor, habrían llegado casi al mismo tiempo que la carta. Pero, no obstante, transcurrieron 7 semanas. Creo que esas 7 semanas corresponden a la diferencia entre el vapor correo que trajo la carta y el barco a vela en el que viajaron quienes la enviaron. Es posible. Más que eso, es bastante probable. Y ahora vea la urgencia mortal de este nuevo caso, y por qué insté al joven Openshaw a la precaución. El golpe siempre ha caído al final del tiempo que tomaría a los remitentes viajar esa distancia, pero esta carta viene de Londres, y por lo tanto no podemos contar con ningún retraso. «Dios mío», exclamé, ¿qué puede significar esta implacable persecución? Es evidente que esos papeles que llevaba Openshaw son de vital importancia para la persona o personas que van en el velero. Creo que está bastante claro que debe haber más de uno. Un solo hombre no podría haber llevado a cabo 2 muertes de tal manera que engañara a un jurado forense. Debe haber habido varios involucrados, y deben haber sido hombres de recursos y con determinación. Quieren recuperar sus papeles, sin importar quién los tenga. De esa manera vemos que KKK dejan de ser las iniciales de un individuo y se convierten en el emblema de una sociedad. Pero, ¿de qué sociedad? Nunca, dijo Sherlock Holmes inclinándose hacia adelante y bajando la voz. ¿Nunca ha oído hablar del Ku Klux Klan? Nunca. Holmes pasó las páginas del libro sobre sus rodillas. Aquí está, dijo. Ku Klux Klan. Un nombre derivado de una semejanza fantasiosa con el sonido producido al amartillar un rifle. Esta terrible sociedad secreta fue formada por algunos exsoldados confederados en los estados del sur después de la Guerra Civil, y rápidamente formó ramas locales en diferentes partes del país, notablemente en Tennessee, Luisiana, en las Carolinas, Georgia y Florida. Su poder se usó con fines políticos, principalmente para aterrorizar a los votantes negros y asesinar o expulsar del país a aquellos que se oponían a sus puntos de vista. Sus atrocidades generalmente eran precedidas por una advertencia enviada al hombre marcado en alguna forma fantástica, pero generalmente reconocida. Una ramita de hojas de roble en algunas partes, semillas de melón o semillas de naranja en otras. Al recibir esto, la víctima podía abjurar abiertamente de sus antiguas costumbres o huir del país.
Si se enfrentaba al asunto, la muerte inevitable caería sobre él y generalmente de una manera extraña e imprevista. Tan perfecta era la organización de la sociedad y tan sistemáticos sus métodos que apenas hay un caso registrado en el que algún hombre haya logrado enfrentarla con éxito o en el que alguna de sus atrocidades haya sido rastreada hasta los perpetradores. Durante algunos años, la organización floreció a pesar de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y de las clases más altas de la comunidad en el sur. Finalmente, en el año 1869, el movimiento colapsó de manera bastante repentina, aunque ha habido brotes esporádicos de ese tipo desde esa fecha. Observará, dijo Holmes dejando el volumen, que la disolución repentina de la sociedad coincidió con la desaparición de Openshaw de América llevándose sus papeles. Bien pudo haber sido causa y efecto. No es de extrañar que él y su familia tengan algunos agentes implacables tras su pista. Podemos entender que el registro y el diario del tío del joven podrían implicar a algunos de estos hombres del sur y que puede haber muchos de ellos que no duerman tranquilos por la noche hasta que hayan recuperado ese material. Entonces, la página que hemos visto es lo que cabría esperar. Decía, si no recuerdo mal, enviadas las semillas a B y C. Es decir, que la sociedad les había enviado una advertencia. Después hay entradas sucesivas de que A y B se largaron o abandonaron el país. Y finalmente que C fue visitado con, me temo que, un resultado siniestro para él. Así que, doctor, creo que podemos arrojar algo de luz en este oscuro lugar y que la única oportunidad que tiene el joven Openshaw mientras tanto es de hacer lo que le he dicho. No hay nada más que hacer esta noche. Así que páseme mi violín e intentemos olvidar durante media hora este miserable clima y las acciones todavía más miserables de nuestros semejantes. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el sol brillaba con un resplandor tenue a través del velo gris que cuelga sobre esta gran ciudad. Sherlock Holmes ya había desayunado cuando bajé. «Me disculpará por no esperarle», dijo. «Preveo que voy a tener un día muy ocupado por delante al investigar el caso del joven Openshaw». «¿Qué pasos va a tomar?», pregunté. «Dependerá mucho de los resultados de mis primeras indagaciones. Puede que tenga que ir a Horsham después de todo». «¿No va a empezar por allí?». «No, empezaré por la City. Toque el timbre y la camarera le traerá el café». Mientras esperaba, cogí el periódico que había sobre la mesa y le eché un vistazo. Mi mirada se detuvo en un titular que me heló el corazón. «¡Holmes!», grité. «¡Llega usted tarde!». «Oh», dijo, dejando su taza. «Me lo temía. ¿Cómo ha sucedido?». Habló con calma, pero podía ver que estaba profundamente conmovido. Mis ojos tropezaron con el nombre Openshaw y el titular «Tragedia cerca del puente de Waterloo». Aquí está el relato. Entre las 9 y las 10 de la noche, el agente de policía Cook de la División H de servicio cerca del puente de Waterloo escuchó un grito de ayuda y un chapoteo en el agua. Sin embargo, la noche era extremadamente oscura y tormentosa, por lo que, a pesar de la ayuda de varios transeúntes, fue imposible efectuar un rescate. Pero sí fue posible dar la alarma y, con la ayuda de la policía fluvial, el cuerpo fue finalmente recuperado. Resultó ser el de un joven caballero cuyo nombre, según parece por un sobre que se le encontró en su bolsillo, era John Openshaw, y cuya residencia está cerca de Horsham. Se conjetura que podría haber estado apresurándose para tomar el último tren desde la estación de Waterloo y que, en su prisa y con la extrema oscuridad, perdió su camino y pisó sobre el borde de uno de los pequeños embarcaderos para barcos de vapor. El cuerpo no mostraba rastros de violencia y no cabe duda de que el fallecido habría sido víctima de un desafortunado accidente que debería tener el efecto de llamar la atención de las autoridades sobre el estado de los embarcaderos ribereños.
Nos sentamos en silencio durante algunos minutos, Holmes más deprimido y afectado de lo que lo había visto nunca. «Esto hiere mi orgullo, Watson», dijo finalmente. «Es un sentimiento mezquino, sin duda, pero esto hiere mi orgullo. Ahora se ha convertido en un asunto personal para mí y, si Dios me da salud, atraparé a esa panda de asesinos. Que él viniera a mí en busca de ayuda y yo lo enviara a su muerte». Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación en una agitación incontrolable, con un rubor en sus mejillas pálidas y un nervioso abrir y cerrar de sus largas y delgadas manos. «Deben ser diablos astutos», exclamó finalmente. «¿Cómo pudieron haberlo atraído hasta allí? El embarcadero no estaba directamente de camino a la estación. El puente sin duda estaba demasiado concurrido, incluso en una noche como esa, para esos propósitos. Bueno, Watson, veremos quién gana a la larga. Me voy a ir». ¿A la policía? No, seré mi propia policía. Cuando yo haya tejido mi red, ellos podrán atrapar a las moscas, pero no antes. Pasé todo el día ocupado en mi trabajo y ya era tarde por la noche cuando regresé a Baker Street. Sherlock Holmes todavía no había vuelto. Eran casi las 10 cuando entró con un aspecto pálido y cansado. Andó hacia la alacena y, arrancando un trozo del pan, lo devoró vorazmente acompañándolo de un trago de agua. «¿Tiene hambre?», comenté. «Estoy hambriento. Se me había olvidado, no he comido nada desde el desayuno». «¿Nada?». «Ni un bocado. No tuve tiempo de pensar en ello». «¿Y cómo le ha ido?». «Bien». ¿Tiene alguna pista? Los tengo en la palma de mi mano. El joven Openshaw no quedará sin venganza por mucho tiempo. Vamos, Watson. Vamos a señalarlos con su propia marca diabólica. Creo que es buena idea. ¿Qué quiere decir? Tomó una naranja de la alacena y, partiéndola en pedazos, exprimió las semillas sobre la mesa. De estas tomó 5 y las metió en un sobre. En el interior de la solapa escribió S.H. para J.O. Luego lo selló y lo dirigió a Capitán James Calhoun, barco Lone Star, Savannah, Georgia. «Esto lo esperará cuando llegue al puerto», dijo riendo. «Puede que le dé una noche de insomnio. Será un anuncio tan claro de lo que le espera como lo fue para Openshaw». «¿Y quién es ese capitán Calhoun?» «El líder de la banda. Atraparé a los otros, pero él será el primero». «¿Y cómo lo ha rastreado?» Sacó una gran hoja de papel de su bolsillo llena de fechas y nombres. «He pasado todo el día», dijo, «revisando los registros de Lloyd y archivos de viejos periódicos, siguiendo la carrera futura de cada barco que tomó Pondicherry en enero y febrero de 1883. Hubo 36 barcos de buen tonelaje sobre los que tengo reportes de estar allí durante esos meses. De todos estos, uno, el Lone Star, atrajo inmediatamente mi atención, ya que, aunque se informó de que había zarpado de Londres, el nombre es el que se le da a uno de los estados de la Unión. Texas, creo. No lo estaba entonces y tampoco ahora estoy seguro de cuál, pero sabía que el barco debía de tener un origen americano. ¿Y entonces? Busqué en los registros de Dundee, y cuando descubrí que el barco Lone Star estuvo allí en enero de 1885, mi sospecha se convirtió en certeza. Luego indagué sobre los barcos que estaban actualmente en el puerto de Londres. ¿Y? El Lone Star había llegado aquí la semana pasada. Bajé al muelle Albert y descubrí que había sido llevado río abajo por la marea temprana esta mañana, con rumbo a Savannah. Telegrafié a Gravesend y me han dicho que ha pasado por allí hace ya un rato,
Como sopla el viento del este, no me cabe duda de que ahora debe haber rebasado ya los peligrosos Goodwins y no debe distar mucho de la isla de White. ¿Y qué va a hacer ahora, entonces? Los tengo en mis manos. Él y los 2 oficiales son, según he sabido, los únicos americanos en el barco. Los otros son finlandeses y alemanes. También sé que los 3 estuvieron fuera del barco anoche. Lo supe por el estibador que ha estado cargando su carga. Para cuando su barco llegue a Savannah, el barco de correos habrá llevado ya esta carta, y el cable habrá informado a la policía de Savannah de que estos 3 caballeros están siendo muy buscados por aquí por cargos de asesinato. Sin embargo, siempre puede haber un defecto en los mejores planes humanos, y los asesinos de John Openshaw nunca recibieron las semillas de naranja que les mostrarían que otro, tan astuto y decidido como ellos, estaba tras su pista. Aquel año las tormentas equinocciales fueron muy prolongadas y muy duras. Esperamos durante mucho tiempo noticias del Lone Star de Savannah, pero nunca llegaron. Finalmente, escuchamos que en algún lugar lejano del Atlántico se vio un espejo de popa destrozado de un barco balanceándose en el seno de una ola, con las letras LS talladas en él. Y esto es todo lo que sabemos sobre el destino del Lone Star. Las 5 semillas de naranja, de Sir Arthur Conan Doyle.